François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Fue una de las figuras claves del período que conocemos como la Ilustración, el período que en el siglo XVIII enfatizó la razón humana frente a la superstición, la ciencia frente a la religión y el respeto frente a la intolerancia. En concreto, Voltaire es recordado como uno de los más firmes defensores de la tolerancia y de forma específica de la tolerancia religiosa, en una época en que las iglesias perseguían y aniquilaban a quienes no se plegaban a sus despiadados dogmas. A continuación, vamos a examinar el pensamiento de Voltaire en relación con la intolerancia religiosa y vamos a relacionar su pensamiento con la situación actual. La filosofía ha desarmado manos que la superstición había ensangrentado durante demasiado tiempo. La intolerancia solo produce hipócritas o rebeldes. Vamos a examinar esta última frase. Cuando ser cristiano era obligatorio, se daban tres categorías de cristianos: los ignorantes, que creían porque desconocían el funcionamiento del universo; los hipócritas, que fingían creer, bien por miedo o bien por interés; y los rebeldes y los conspiradores, que abrumados por el peso del despotismo religioso y político, finalmente acabaron por derribar a los déspotas y erigir cadalsos y guillotinas. Cuando se maltrata a un ser humano, no se vuelve mejor. Cuando se maltrata a un pueblo, no se vuelve mejor. Las revoluciones francesa y rusa, por ejemplo, estallaron en los estertores de sendas guerras, acompañadas por la subida del precio de productos básicos como el pan. Hipócritas son quienes se lamentan o lloran lágrimas de cocodrilo cuando el pueblo se revuelve contra sus déspotas. Parece que el fanatismo, indignado desde hace poco por los éxitos de la razón, se debate bajo ella con más rabia. Los teólogos, demasiado a menudo, dicen que Dios ha sido ultrajado cuando no se es de su opinión. No corresponde en absoluto a unos átomos de un momento, como nosotros, anticiparnos a los juicios del Creador. Bueno, Voltaire denunciaba la intolerancia religiosa hace más de 300 años. Si Voltaire levantara la cabeza y viese lo poco que hemos avanzado, creo que se volvería exasperado a su tumba. Hasta épocas recientes tuvimos el delito de blasfemia en nuestro Código Penal. ¿Y qué es la blasfemia? Según la Real Academia de la Lengua Española, palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. ¿Quiénes son los fiscales y los jueces españoles para juzgar cuándo una palabra o expresión es injuriosa contra alguien o algo sagrado? ¿Acaso los jueces y fiscales son también teólogos? ¿O son como los adivinos de la antigüedad, que leían la voluntad de los dioses en las entrañas de los animales? Pues bueno, como sabéis, el delito de blasfemia se convirtió en el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, que dice así en su redacción actual, artículo 525 del Código Penal. Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias.
Bien, ahora os planteo, ¿imagináis la siguiente redacción? Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que para ofender los sentimientos de los miembros de un partido político hagan públicamente de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento escarnio de sus puntos programáticos, ideas o mítines. ¿O qué tal esta otra? Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que para ofender los sentimientos de los miembros de una tribu urbana hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus señas de identidad, ideas, vestuario, forma de vida o costumbres. Por supuesto que no os imagináis esa redacción, y los motivos son de sobra conocidos, entre otras cosas, por siglos de despotismo religioso, que ha calado hasta los tuétanos. Pero la cuestión es la siguiente: ¿deberían estar los sentimientos religiosos sujetos a especial protección en el Código Penal? ¿Por qué los sentimientos religiosos sí y los gustos musicales no? En este punto conviene recordar que las leyes las escribe el Parlamento, no una fuerza invisible o desconocida. E igual que ahora el Código Penal castiga la ofensa contra los sentimientos religiosos, puede dejar de hacerlo. Si este artículo del Código Penal os parece un anacronismo, entonces tenéis que obligar a vuestros políticos a cambiarlo. Tiene que existir un consenso generalizado en la sociedad que rechace este artículo, de forma que los partidos políticos se vean obligados por sus intereses electorales a partir de ese consenso. De lo contrario, ahí seguirá el anacronismo y la caverna continuará agitando el Código Penal contra cualquiera que no comulgue con sus ruedas de molino.